Vamos a hablar ahora de las tablas dinámicas. ¿Qué son las tablas dinámicas? Pues bueno, las tablas dinámicas nos permiten llegar a extraer información específica mediante la reorganización de nuestros datos. Podéis imaginaros que las tablas dinámicas son como vistas personalizadas que creamos sobre un conjunto de datos inicial. Vamos a utilizar en este caso la tabla que hemos generado en la lección anterior. Entonces la selecciono y le doy aquí arriba en el menú a insertar tabla dinámica. Entonces ahora nos va a mostrar, bueno, el intervalo de datos que hemos seleccionado, que está en la hoja tablas dinámicas, si es este rango de aquí, de celdas, y nos pregunta si lo queremos insertar en una nueva hoja o en la hoja actual. En mi caso le voy a decir que en una nueva hoja. Como veis, se nos muestra ya la vista de las tablas dinámicas. Aquí a la derecha nos aparece el menú de edición de tablas dinámicas y aquí se nos ponen por defecto unas filas y unas columnas y valores. ¿Vale? Entonces la tabla dinámica va a ser una tabla bidimensional en la que vamos a estar insertando campos o bien aquí en las filas o en las columnas y aquí se nos van a rellenar los valores. Vamos a empezar a ver un poco cómo es el menú de edición de tablas dinámicas. Tenemos aquí al principio el rango, que ya lo tenemos seleccionado, los campos, que en realidad son las columnas de nuestra tabla que nos ha extraído aquí automáticamente, y lo primero que nos encontramos es con una serie de sugerencias. Entonces nos sugiere una tabla dinámica que muestre el promedio de ventas de cada representante de ventas. Si damos clic aquí, veis que crea esa tabla, aquí nos pone los representantes de ventas, en este caso el average de ventas, ¿vale? Como veis aquí lo pone ya como average y la suma de totales, ¿vale? Esta es una posible tabla. En nuestro caso, bueno, vamos a hacer una tabla un poquito más compleja. También podríamos ver aquí la suma de ventas de cada modo de envío, por ejemplo, una tabla bastante sencilla, pero que puede ser útil. Y por último nos sugiere también el promedio de ventas de cada modo de envío. Hacemos clic y veis que bueno, nos modifica al promedio de ventas. Vale, vamos a borrar tanto las filas como los valores, porque vamos a crear nosotros una tabla de cero. Entonces, lo primero que quiero ver es en las filas, que al final va a ser lo que rellenemos aquí, me gustaría ver a los representantes de ventas. Entonces, le doy aquí a añadir, me salen los campos que has traído de las columnas y le doy a representantes de ventas, ¿vale? Y ya tenemos aquí a nuestros representantes. En este caso, con este check, marcamos si queremos mostrar los totales o no. Yo lo voy a dejar marcado. Y ahora nos falta añadir las columnas. ¿Qué queremos en las columnas? Pues a mí me interesa en este caso el modo de envío de esas ventas que han hecho, cómo ha sido el reparto respecto al modo de envío. Y también vamos a dejar la suma de totales. Vale, una vez que tenemos ya las filas y las columnas marcadas, solo nos falta completar los valores, ¿no? Entonces vamos a añadir aquí a los valores. Podríamos utilizar un campo calculado o alguna de las columnas que nos ha extraído. Yo en este caso lo que me interesa obviamente son las ventas. ¿Vale? Y ves que por defecto ya me pone todas las ventas. En el caso que no haya habido una venta, por ejemplo, Felipe no ha vendido nada urgente, pues aquí esto está vacío. Y bueno, tenemos ya aquí la suma de totales por fila y suma de totales por columna. Y veis aquí que, bueno, por defecto me ha puesto la función de suma, ¿no? A mí me interesa más ver, más que qué cantidad han vendido, en cuanto a la suma total, el número de ítems, ¿no? Entonces vamos a poner aquí un count. ¿Veis? Y aquí ya nos pone el número de ítems que han ido vendiendo. Vale, más cosas interesantes que podemos hacer. Podemos añadir, imaginaos que queremos saber el desglose por representante de ventas y además por fecha, ¿no? Entonces eso sería una fila más que queremos añadir aquí. Vamos a darle a filas, añadimos aquí la fecha y veis que ya nos ha metido aquí para cada representante de ventas cuándo ha vendido los ítems. Entonces, a mí me interesaría, en vez de ver todas, imaginaos que me interesa ver solo las de 2017 y 2018. ¿Cómo hacemos eso? Pues bueno, para eso están los filtros, ¿vale? Vamos a ir aquí, vamos a darle a añadir y vamos a añadir un filtro de fecha. Entonces, aquí pone mostrando todos los elementos, si damos clic, veis que ha cogido pues, todas las fechas de las ventas. Vamos a darle a borrar, ¿vale? Para que se deseleccionen todos. Y voy a escribir aquí 2018. Entonces, esto me está filtrando todas las ventas de 2018. Doy a seleccionar todo y me coge esas ventas. Voy a poner 2017. ¿Veis? Estas de aquí son las de 2017 y le voy a dar también a seleccionar todo. Una vez que haya hecho esto, le doy a aceptar y si os fijáis ya únicamente me está mostrando las ventas de 2017 y de 2018. Entonces los filtros son súper útiles para ir, una vez que ya tengo la tabla configurada como me interesa, ir quitando los elementos que queremos. Bueno, para borrar los filtros selecciono todo y volveríamos a tener la misma vista. Que sepáis que aquí automáticamente os da la opción de agrupar, ¿no? Por cada uno de los representantes. E incluso otra cosa que podemos hacer también, por ejemplo, con los filtros es decir, vale, voy a quitar este filtro de fecha,
y voy a añadir un filtro de representante de ventas. Imaginaros que Luis se ha ido de la compañía, pues quiero quitarlo de la tabla. ¿Cómo lo hago? Pues aquí desmarco Luis, le doy a aceptar y nos lo quita automáticamente de la tabla dinámica. Vale, entonces, como veis, la tabla dinámica pues, es una herramienta que nos da un potencial súper grande para presentar distintas vistas personalizadas de nuestros datos de origen y es algo que vais a utilizar muchísimo en las hojas de cálculo. Y nada más, esto es todo lo que os quería comentar sobre las tablas dinámicas y nos vemos en la siguiente lección. Hasta ahora.